Hola viajeros y viajeras, sean bienvenidos de vuelta al canal. ¿Ya listos para la 4.6? Pues yo también, aunque primero les recuerdo que como siempre hay un sorteo por retuitear una publicación en las redes de Genshin para poder ganar hasta 10 deseos. Y dicho esta vez pusieron 50 ganadores, creo, si no mal recuerdo que eran 30, entonces aumentaron los ganadores, así que pues quién sabe. Y pues realmente no está difícil participar, solamente es copiar los hashtags de Genshin Impact y Genshin Special Program, ponerla aquí en retuitear con mensaje, agregas los hashtags y listo, ya con eso participas. Y bueno, lo que me alegra de los directos en YouTube es que es más difícil que te fallen, realmente. Ya faltan unos 7 minutos, vamos a ver qué dicen los mensajes. Por favor, comience ahora. Padre Larvesto Waifu, concuerdo, mami Arlecchino. Algo curioso es su nombre, se llama Dos Mundos en Llamas, la noche carmesí desvaneciéndose, más o menos algo así. Yo creo que la traducción literal está medio rara, ya veré después qué nombre le ponen, pero ya veámosla. En 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, despeguen. Ah, uy, Arlecchino haciendo miawi. Ha pasado un milenio después de la caída de Remuria. Una larga historia. Ojo. ¿La corte de Fontaine? ¿Esa es la guillotina? ¿O algo así? ¿Un portal? A ver, lo chido de esto es que puedo ponerle traducción, ¿no? A ver. No esforzarme tanto. Ahí está. Así, el rey divino comprendió el plan original de 7 días rotativos y de los vientos que fluyen por mar y tierra. Supongo que este es un nuevo lugar, ¿verdad? He believed that the polities could escape fate's judgment and attain eternal paradise if they harmonized with his perfect. Este solo es una introducción, ¿verdad? ¿No es el tráiler? Today, welcome to the No, Genshin Impact version sí era 4.6 introducción. special program. Let's take a look at the trailer. Ok, creo que la voz de Arlecchino está occasion, we bonita. hold barbecue dinners at the house. Ah, caray. They hunt for food, compete with each other, even cooperate. Ay, qué buen They trono. enjoy participating in activities like that, and the feeling is mutual. After all, it's always possible certain familiar faces will be missing from the crowd the next time a similar event rolls around. O sea, qué bonito, pero qué turbio. It pertains to Cyrus and CYNO. I deem it essential to inform you all. It was a great plan, shrouded in secrecy. We all gathered around and celebrated the revival of our Lord. That's how I gained my power. The old man's been putting the pressure on me. He sent someone to tell me I'm needed for some sort of project. Un centauro. Participating in the plan will lose a lot of members in the process. I did not anticipate we would meet again after presenting you with the Gnosis. If you accept my proposal, Monsieur Neverlet, Ah, sí, será Nivelet. necessary, I will no longer carry out any special missions within Fontaine. Ay, güey, a ver. Bueno, no voy a mentir, obviamente ya me les había spoileado. Es tremendo personaje que lo valía. Pero miren esa guadaña. Miren esa ulti. Miren ese rostro. An order once given cannot be rescinded. ¡Oh! ¡Nuevo personaje! ¡Nuevo Do you have personaje! any idea what you're doing? You're hiding the very person Father has been trying to find. I really didn't mean to drag anyone else ¡Oh, into this. güey! If Father finds out about this, everyone No, involved is going to be Freminet. punished. A traitor. CYNO was chosen. Lo malo es que aquí por la supresión de imágenes, no sé si la historia de CYNO va a ser aparte o se cruza con la principal. Uy, ¿quién es? ¿Quién es? No lo muestran muy cerca. I want you to become the next king of the house. Yet you seem to have different ¡Ay, güey! I'm not saying I have all the answers, but doing so will only bring us further away from being a real family. Your words paint an optimistic ¡Oh! picture ¡Oh! indeed. Allow me to remind Ahí you tiene un traje mejorado. ¡Uy! so willing to sit Así es como se va a ver de jefe semanal. I'll make sure it's
drained of all impurities and returned to its cleanest form. Oh, por Good Dios. things come to children who do as they're ¡Oh, told, huevos! so I do hope Se you ve decide to tag cabroncísimo. along. ¡Ay! ¡Ay, sí! There are many dangers Merecidísimo su that I traje de don't jefe intend semanal. to back down. I don't want to disobey an order from father. So why have you backed us into Pero entonces, por lo que estoy viendo en la historia, la razón por la que nos vamos a enfrentar a ella es porque Freminet le ocultó algo y va a ser un duelo familiar. No sé, siento que la razón podría ser menos impactante de lo que pensaba. Lo que me impresionó es tener a CYNO como segunda parte. Eso significa que también estaré en el banner, porque se supone que habían dicho eso, ¿no? Que iban a tratar de que los personajes que estuvieran o tuvieran importancia en la historia o en la versión también salieran en el banner. Aunque de CYNO no se había especulado nada. Hey everyone, my name is Erin Yvette. I'm Erin the voice Yvette. of Arlecchino, the Bonito father nombre. of the House of the Hearth. You might also recall that she's a Fatui harbinger known as the Knave. Como The Knave. I'm so thrilled to have been invited to the special program. Yeah, hi folks, I'm Damon Mills, the voice of Linny. Es curioso, no sé si ustedes sabían que Damon Mills, el que hace a Linnea en lo que es Star Rail, hace la voz de Blythe de Cuchilla. Realmente son, aunque es el mismo actor, las voces son bastante diferentes. Y claro, tenemos de nuevo a Max. Aquí Quito volviendo a carrear eventos, ¿o qué? Yo sé, bueno, ya no sé si está Quito porque realmente el personaje carrea demasiado los eventos y como que ya se le tiene cariño al personaje, como y más lo traen como un mejor conductor para el livestream o realmente va a tener que ver en la versión, ¿no? Yes, it would be my pleasure. Based on the Así most que nos cuente un recent poco más. intelligence reports, the House of the Hearth is a Fatui intelligence La Casa de la Hoguera es una organización de inteligencia de los Fatui operada por ella. Acoge a niños que ya no tienen hogar por todo tipo de razones y reciben educación en diversas disciplinas. Los niños también asuman responsabilidades. Bueno, eso es lo que ya sabíamos, sí. Gracias, Lumir. ¿Hay algo que no sepamos? La cuarta de los Fatui. Sigo ocultando muchos misterios. Ya llegamos a enfrentarnos. Bueno, vamos a enfrentarnos a la cuarta. En poder debería ser más fuerte que Escaramuche con su robotzote. ¿Qué dicen ustedes? Porque el robot fue un power up de Escaramuche bastante fuerte. Pero no sé si Arlecchino, al ser la cuarta, será más fuerte. Porque también recuerden que se supone que los números de los heraldos no solo es en base a su poder, sino también a las aportaciones que hace a la organización. Y pues con todo lo de el orfanato, yo creo que Arlecchino es de las que más aporta personas como recursos a la organización. Así que no necesariamente tiene que ser tan poderosa. Pero también creo que muchos queremos saber si, al igual que el niño que conocimos en el arco de Cruz Narciso, es una Fatui. Digo, perdón, es un Hilichur por las manos negras. Yeah, but I think Arlecchino loves all of the house's children equally, and she would never treat them harshly for no reason, though the kids feel a lot of pressure during her Aunque también siento que es una Fatui de la que realmente no se nos ha dicho algo malo. O sea, si tiene una organización donde pasa a convertir niños a soldados, pero pues viendo esos niños, realmente no se sienten, bueno, no parecen explotados, ¿no? No sé, siento que a Arlecchino sí la han pintado como más buena que mala. Oh no, ya nos dijeron que Arlecchino tiene mommy o daddy issues. Pregunta. Mal traducido. Mal traducido ahí, ¿qué pasó? Era padre, no madre. Uy, misión legendaria.
Now, I don't want to spoil anyone's gameplay experience by Tú saying too spoiléame. much about her quest, okay? But I do hope that travelers will be able to appreciate Arlecchino's unique charm after Uy, they've encanto experienced her único de entire story. Arlecchino. Yeah. Version 4.6 will also introduce a new feature. El modo experiencia fluida. Ah, esto ya es lo que vimos en la charla de desarrollo. De que si utilizamos esta función durante la misión de Arlecchino, no nos van a interrumpir. O sea, aunque tengamos al personaje de Linnea, por ejemplo, en otra misión, aún así va a ser que la misión principal no se interrumpa. Que bueno, justo como dice la función, es para que la historia se sienta más fluida. Uy, yo también quiero escuchar sus líneas de voz. Uy, se viene actualización del video de los Fatui con lo que ahora piensa Arlecchino de ellos. Yo digo que sí. Staring into my eyes is ill-advised. Uy, cómo se glitchea. Transfixed. Te atravesaré. Ah, sus animaciones son bellísimas. Me encanta su arma, que es una guadaña. Miren cómo se puede desplazar así, como flotando. Te ha llegado la hora. Y la definitiva, creo que es una definitiva demasiado Honkai. Concuerdo. Sí, es una palabra muy buena para ella, elegante, pero mortal. Y bueno, ya podemos ver que atrás de ella tiene la visión Piro de Cisnaya. Pero ¿cuál será su engaño? Porque creo que ese no lo alcanzo a ver en su ropa. Pacto vital. Ah, sí. Escuchemos qué es lo que dice de las habilidades. Ah, miren. No me gusta cómo se ve visualmente, se nota apenas. Pero bueno, en resumen, las habilidades de Arlecchino le van a dar un pacto vital que va a ser como una especie de sobrevida, de la cual va a depender bastante sus buffos a ella misma para que haga bastante daño. Y para poder mantener ese pacto vital, vamos a tener que ocupar de o sacar su arma o pues hacer demasiadas habilidades con ella. Lo curioso es que va a ser un personaje que ni siquiera se pueda curar con otros healers siempre que esté en combate. Es un personaje que yo creo que al principio va a ser un poco difícil de entender, pero una vez que le agarres la onda a lo que es el pacto vital, yo creo que ya lo demás ya se entiende más fácil. Yeah, I think so. I mean, otherwise she'd have to chase down enemies who can put a bond of life on her. Actually, that sounds good. Lo que sí es que este pacto vital en su mayoría va a depender de a cuántos enemigos esté atacando. Así que si no ha cambiado a como estaba en la beta, va a ser un poquito mala para combates contra jefes, contra un solo enemigo, pero bastante fuerte contra múltiples. Miren, ahí podemos ver la barrita de pacto vital que se pone. Bueno, ahí solo era un enemigo y se puso bastante del pacto vital. Interesante, a lo mejor y corrigieron eso, a lo mejor y la bufaron. Pero eso sí, vean cómo tiene baja la vida Arlecchino. Eso también puede ser peligroso. Yo creo que puede que sea escudo dependiente, depende que en qué constelación la tengas. Porque contra enemigos que peguen mucho, por lo mismo que ella se va como que quitar vida a través del pacto vital. Bueno, aunque ya no se está quitando toda la barra de vida normal. Creo que también me cambiaron eso de la beta. Yeah, and for putting some serious pressure on them. Yeah.
Sentí que dijo ña en lugar de right. Bueno, ya... ¡Ay! Aparte de las animaciones de ella en pausa, creo que son de las mejores. Uy, en la primera mitad tenemos a Arlecchino junto con Linnea. Y apestaría que de 4 estrellas van a estar Freminet y Linnea juntas. Uy, luego tenemos su arma. Uy, se cumple lo de la fase 2. Se va a venir escaramuche con Baishu. A lo mejor si no viene en un banner recopilatorio. Me gusta la fase 2. Aunque lo malo es que pues va a ser muy esquipeada. Miren ese arte de jefe semanal. Está increíble. Aunque por un momento no me gustó tanto que se viera un poco parecida a la señora en cuanto a las alas. Pero bueno, no me quejo. Uy, nos van a dar el adelanto de jefe semanal. Un personaje con guadaña. Creo que es lo que todos queríamos. Bueno, al menos yo. Me hubiera gustado que Genshin implementara ya un nuevo tipo de armas. Pero bueno, no me quejo de que a las que ya tenemos traten de hacerlas un poco diferentes. Esa forma de caminar entre sus hilos. Uy. Y aparte aquí ya se pone con sus ojos con el tache completo, ¿no? O creo que no lo había visto bien. Uy. Creo que comparte bastante el estilo de pelea de Arlecchino, Digo, perdón, de Tartaglia. Como que esa primera fase me recuerda mucho a la de Tartaglia. Y esa segunda me recuerda un poco a ¿cómo se llama? ¿El dragón? ¿Storm Terror? Un poquito. Oh my gosh, she's so elegant, but also super dangerous. Ah, bueno, dijo super brava. The bad attitude. Hey, it's not so simple to see the Knave's other side. She'll appear normally at first, as if she were giving you an ordinary training lesson, waiting to counter your attacks. Miren cómo esquiva. Ojo, no le está dando ni un golpe, ¿no? It feels like she's implying that we're all in the palm of her hand. I mean, Ni siquiera sé si o tiene muy poco daño ese Laini, porque como no aparecen números, siento que ni le hace daño. Ojo. Y me gusta el equipo que están usando para derrotarla, que es sus hijos. Uy, pero también nos puede marcar, Uy, la guancho. Uy, puede guanchotear. Uy. Habrá que ver si incluso con escudo también te puede marcar. Pero por lo que estoy viendo, si estás marcado, no puedes dejar que te vuelva a tocar. O será insta-kill o simplemente es mucho daño. Uy. Miren. Supongo que aquí ya estamos en la tercera fase. Okay. I think we should stop the introduction here. Let's leave some. Ahí te tienes que ir luego al centro del mapa, ¿no? Para esquivarlo. So I know that many travelers will be wondering about this. The Knave's boss form is tied to her story quest. Normally, players would have to progress the story to a certain point in order to sí, buena respuesta. Pero recuerden que ya tenemos la función de dominio rápido. O sea, lo mismo pasó con el jefe de la ballena, que aunque no hayas hecho la misión legendaria, que en teoría antes te hubiera desbloqueado el jefe semanal, ahora ya no necesitas eso. Así que literalmente puedes entrar a la 4.6 y lo primero que puedas hacer es irte a enfrentarte con Arlecchino. Lo cual, si estás muy atrasado en la historia, pues claro que te voy a recomendar para que puedas farmear los materiales para Arlecchino. Pero si realmente estás al día en la historia, pues mejoras la misión principal para que te enteres bien por qué realmente se transforma. Yo creo que lo disfrutarías más. Luego tenemos nuevos artefactos. No me he spoileado nada de esto, así que realmente no sé qué vayan a hacer. Y aquí ni siquiera mostraron el típico texto que te decía de qué era.
Vamos a tener la misión legendaria, la segunda misión legendaria de CYNO. Pensé que a lo mejor iba a ser evento de algo, pero no, sí va a ser historia. Ok, me gusta. Supondré que uno de los nuevos artefactos va a ser para Arlecchino. Así que va a tocar gastarse lunitas en él. These are all very good guesses, but I'll offer you one clue that you probably wouldn't be able to guess otherwise. Uy, sí, ya muéstrenos al... Uy, enigmático joven relacionado con el misterio hará su debut en el caso. El personaje se veía bien, Y es curioso porque es un diseño que por lo menos yo no había visto filtrado. Hay muchos personajes filtrados de Fontaine. Y al final no sé si a lo mejor uno cambió su diseño y terminó siendo este, o todavía faltan que salgan bastantes. Sara, cumpliste totalmente con las expectativas. Sí, yo también creo que es eso. Ah, ya se viene el primer código. He can't keep getting away with this. No, Damon, you're right. I know. Let's check out the first redemption code before we continue introducing the new content. That's what I thought. That was amazing. That's what I thought. Bueno, primer codiguito. Vemos de nuevo la imagen la portada de esta versión. Me gusta. Recuerden que canjeen las recompensas súper rápido, ya no duran ni 24 horas. A ver, según esto, esto sería válido hasta las 12 de la mañana del UTC-4, que sería de Nueva York. El livestream empezó a las 8 UTC-4 del 12. Pues según esta información sí estaría pudiéndose canjear hasta 24 horas después. Pero ya no estoy seguro. La última vez que pusieron una fecha así, luego vi en Twitter que había sido un error y el código caducaba antes. Entonces mejor no nos confiemos y canjeémoslo luego. Ah, ya terminó la pausa, fue rápido. Bueno, ya vimos un poco de la historia de Arlecchino en la casa de la hoguera. Y ahora tenemos una nueva área. Y como la introdujo Arlecchino, vamos a ver la historia de Remuria. A new area of Fontaine will open in version 4.6. Travelers will get to visit the village. Nueva área en Fontaine, ¿será el hueco donde nos faltaba mapa? El hueco entre Sumeru y la zona de Xianyun. Okay, now that you've mentioned it, there's Oye, está bonito el lugar, Yeah, I think we're focused on the wrong thing here. This is where the kingdom of como un pueblito chiquito. So, how big was such a glorious and prosperous nation, really? Pero lo importante va a ser todo lo que... ¡Ay, güey! ¿Eso es un gato? ¿Era un gato buceando? Oh, conoceremos otro gato que habla, ya entendí. Entonces, si era spoiler en las nuevas funciones de iconos, que salió un gato, que decía yo que no sé si iba a ser nuevo en la historia o era el que nos hablaba en Inazuma, pero no, ya aquí vimos que va a ser de nuevo, nuevo. Creo que este nuevo mapa que se va a expandir va a ser totalmente, va a ser un cachito en tierra, que fue el pueblito que vimos al inicio, pero todo lo demás va a ser subterráneo y se ve que va a ser bastante grande. De hecho, parece otra ballena. You'll be able to pause the melody within the realm of this ancient civilization. You can also unseal time in places where it stopped.
So these powers will let you interact with specific objects in the ruins. Ojo. You know, that might be useful for Está bonito puzzles during your adventure. la forma de poner estos, de coleccionar estos libros. Luego tenemos nuevo jefe. Supondré que de este van a salir los materiales para Arlecchino. Pero me gusta su diseño, me gusta muchísimo su diseño. Es un jefe que es una estatua de mármol y latón. Me recuerda al diseño de Ares en la historia, ¿no? En Grecia. Real quick question. How do we even get to such a remote little island? That is a great question. Travelers who have already completed the third act of the Archon quest, Song of the Dragon and Freedom, will automatically unlock a teleport waypoint in the village of Petrichor. Hopefully this helps travelers. Ah, qué buena onda. Me gusta cuando agregan ese tipo de teletransportadores automáticos. Y lo único que necesitamos es haber completado el prólogo de la historia, es decir, vencer a Storm Terror en la historia y ya. Con eso ya debería aparecer el teleport. Rock and roll. Se viene evento con Xinjiang, entonces. No manches, el segundo código de canje estuvo en chinga. No duró nada la explicación del mapa. Welcome back, everyone. Hey. Okay, I hear that a musical tour is A coming huevito. to Inazuma, Arataquito carreando los eventos como siempre. Max, would you like to tell us more about it? It would be my absolute pleasure. Aunque va a ser en Inazuma. So, I got a question. Does everyone still remember Dvorak? Recuerdo que a Dvorak, como tenía un diseño un poquito diferente en las primeras filtraciones de Sumeru, decían que iba a ser el primer personaje adelantado de Fontaine en la historia y terminó siendo un NPC y ya. Oh yeah. No, the way he says iridescent Arataki rockin' for life tour de force of awesomeness. Miren, aquí aparte de Arataquito podemos ver que va a estar participando Jae, que yo creo que detrás de Ito sería el segundo personaje de Inazuma que más eventos carrea. Qué bonito. Y nos van a regalar un Gorou. No recuerdo si ya lo habían regalado antes al personaje. And I'll let you in on a little secret. Ito himself will personally be performing on the big stage. Oh, ¿tendremos performance de Ito? ¿Cantando o tocando? Here's more exclusive news for you. Dvorak will be giving away a brand new por fin tendremos un nuevo instrumento. The Nightwind Horn. Yo creo que el último instrumento, yo creo que vino pre-Sumeru, ¿no? Creo que en todo Sumeru no regalaron un instrumento. Porque ya ni me acuerdo. Alright, there's 3 steps to preparing for the festival. Number 1. Ok, tenemos los 3 minijuegos de siempre. Regresa el Guitar Hero de Genshin. Wow, those keys look really unique. Yeah, they really are. And the second task el segundo minijuego es de combate, ¿no? ¿Es de exploración? The Trillion Trinket Trawl. I did it. We can't have a rock and music festival without a rock and venue. So, evento de recolección, bueno, está bien para materiales. It's a piece of cake, right? Yeah. Aunque bueno, esas perlas son para Kokomi y si ya la tienes, no recuerdo qué otro personaje las ocupa. Creo que Heisu. After listening to their tunes, we can restore the missing music notes. Oh, so we'll be able to hear them sing. That is y el tercer mini evento yes, that's the point. Music gets va a ser de pumped. música también. And after we've rocked out to the pure spirit of music awesomeness in Inazuma, over in Mons. Ya, es que vuelve el Gran Tour iridiscente, justamente el que tuvimos en Liyue, ahora en Inazuma. Pero ¿cómo puede haber ese concierto y no estar Xinjiang, el único personaje que debería estar ahí? La decepción. O bueno, al menos no se veía ahí, pero yo espero que participe.
implies that the game has undergone some mechanics changes, yeah? Yeah, you're correct. That's very intuitive of you. Yeah, you'll be Regresa ¿cómo se llama? El juego de buscar. El hide and seek. When rebels are captured for the first time, they'll be exiled to the surveillance zone for a short period of time. Now, they will be automatically freed after their time out, but also their friends can try to help them escape the zone early. But if you mejoraron todavía más el juego de las escondidas. O sea, tú puedes atrapar a un atrapas a alguien, ¿no? Y va a quedar en una zona la cual puede ser liberado por sus amigos. Muy parecido a las escondillas, ¿no? Cuando haces el uno por todos mis amigos. Ojo, esto de reparar los dispositivos me recuerda... Ay, güey, ¿cómo se llama ese juego de terror? Ah, que funciona más o menos igual. Se me olvidó su nombre. En el cual tienes skins de diferentes personajes de terror. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, a lo mejor en la edición lo puse. Y si no, se me olvidó. Pero este es uno de los mejores eventos que tiene Genshin realmente. Y uno donde realmente se disfruta estar en multijugador. Así que le tengo bastante fe. Y también se nota que por el tema, o bueno, los nuevos mecanismos, se nota que van a ampliar la zona de búsqueda por mucho. Oh, absolutely. And in another event, travelers will receive Ok, este sí es evento de combate, apesta por las medallas que vemos allá al lado. Chef famoso por usar ingredientes inusuales, que quiere hacerse amigo de una Regis Beat Piro. Y hablando de chef raro, ¿no era Shangling? Qué raro. Oh, ya entendí. Ya entendí. Va a ser evento de combate, pero del que nos enfrentamos a jefes con bufos. Oh, chef de Natlan. That makes sense. Kind of. Wait, did you say that he came back? Sí, yo creo que lo que más me importó fue Natlan. Go check out the event when the version is live, all right? But for now, it's time for me to introduce the game club. Okay, all right. Okay, here all right, you got it. Ya es la 4.6. No me sorprendería que quisieran aumentar el hub de Livestream antes de cerrar con bocetos ya de Natlan. Eso sí me gustaría ver. Pero miren, sí tenemos el evento de jefes, en el cual podemos ponerlos mucho más bufados para obtener más puntos. Both active strategies and long-term strategies are available. You can trigger active strategies at will. However, your opponent's HP and algo chido también de estos eventos es que son como otras versiones de los jefes que conocemos, que tienen animaciones extra o alguna nueva ataque. Entonces eso me gusta. Y luego regresa el evento de aplicaciones de cristales, que también es de combate. Aaron, I am so impressed by how intuitive you are. Oh my gosh. That means so much coming from you. Creo que realmente el actor de voz de Ito sirve bastante bien para carrear hasta los livestreams. This will allow you to receive different combat buffs when you combine transmitter crystals and receiver crystals. Este evento también me gusta, en el que puedes escoger si quieres los 3 bufos o solo uno, pero el triple. It's your custom buff plan. Wow. Spot on, Sarah Miller Cruz. And you gain a harmonic point for each time that you Lo chido es que también nos den personajes de prueba. Miren, yo que no tengo a Xiao, pero sí a la preservadora, me gustaría ver qué tal se siente jugar a ambos. Be sure to maximize your points if you want to exchange them for rewards. Nice.
Also, the Genius Invocation TCG event, the Forge Realms Temper, will be returning in version 4.6. Bueno, tenemos actualización del modo de cartas. Tenemos a Farusan, a Cookie y de enemigos tenemos a un hay Bardo del Abismo y el Cangrejo. Como en esta versión estamos teniendo vamos a tener el por 2 en líneas ley, para la 4.6 toca el por 2 en libros de talentos. Many events in one go, I feel like you deserve a little break. You know what? Yes, you agree? I agree too. I'll agree. Y bueno, ya nos vamos por el tercer código. Let's check out the last redemption code. Yay. Welcome back, everyone. Next up, we're Y bueno, ya vamos a cerrar el livestream. Primero tenemos optimizaciones, pero esto ya es lo que habían hablado de en la charla de desarrollo. Pero bueno, me gusta al menos verla visualmente, ¿no? Que eso está chido, ¿no? Que ya cuando veas o quieras poner un conjunto, que de ahí mismo te puedan decir ¿qué construcciones te faltan? Y esto de agregar 5 espacios a la cola va a ayudar mucho a los nuevos jugadores. Luego tenemos el cambio, bueno, que vamos a tener iconos dependiendo qué misiones hayamos completado, lo cual me gusta. Uy, tenemos a Rui, a Zorus. Oh, y tenemos a la de la cima. Qué bonita. A ese NPC sí lo extraño. A la exploradora de la cima, la que se enferma. Lo de buscar cofres con la brújula. También está God. Pero yo lo que quiero, o bueno, supongo que no vamos a tener banner recopilatorio en la 4.6. Yo ya esperaba que el banner recopilatorio se quedara en todas las versiones a partir de la anterior, pero no. Y bueno, tenemos el siguiente álbum liberado del soundtrack de Fontaine. Ahí sí ya es hora de ir despidiéndonos. Pues creo que sería todo. La versión pinta bien, los eventos me gustan. El de jefes semanales siempre es un evento que está chido. El de ¿cómo se llama? El de las escondidas también es eventazo. Tenemos a Ito carreando el evento principal también. Toda la versión se va a ir en Arlecchino realmente y la nueva zona. Y si acaso me quedó a deber, nomás fue en lo del banner recopilatorio. Ah, bueno. Y poco se comenta, pero también hay que darle crédito porque la segunda misión legendaria de CYNO se ve bastante bien. Y aparte que introducir un nuevo personaje me gusta. Aunque así a primera impresión, yo diría que va a ser un personaje 4 estrellas. No le veo diseño para hacer de 5. Wow, I'm excited for all of those things too, and I'm also really pumped for the Winter. Eso, Cazadores y Rebeldes, siempre se me olvida el nombre en español. And it sounds like there's a ton of awesome things coming in version 4.6, so I hope everyone's excited. Yes, I am. Yay! Ya falta poco más de una semana para poder tirar por Arlecchino. Comenten sus ahorros, cómo van. Yo voy a terminar como con 180 deseos. Así que de que aseguro el personaje, la aseguro. Pero espero tener suerte para poder tirar por el arma y lo demás. Pero bueno, gracias por llegar hasta aquí. Denle like y qué tal les pareció este livestream. ¿Estuvo a sus expectativas o les faltó algo? Pero bueno, espero verlos pronto y recuerden, explorar, comprender, construir y conectar.